La Primera Guerra Mundial. Aprendizajes esperados. Identifica las circunstancias que desencadenaron la Primera Guerra Mundial. Reconoce la guerra de trincheras y el uso de armas químicas como características de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se conoce así porque, aunque inició en Europa, acabó involucrando naciones muy lejanas, como Estados Unidos y Japón. Duró del 1914 a 1918, e implicó dos bandos. Por una parte las potencias centrales, Austria-Hungría, Alemania, el Imperio Otomano y Bulgaria. Y las potencias aliadas, Inglaterra, Francia, Rusia, Serbia, Italia, Rumania, Bélgica, Grecia, Japón y Estados Unidos. La situación de Europa ya era de profunda tensión, solo se necesitaba una chispa para detonar la crisis. El acontecimiento se presentó el 28 de junio de 1914, cuando el heredero al trono austrohúngaro, Francisco Fernando fue asesinado junto con su esposa, a manos de un estudiante nacionalista serbio. El Imperio austrohúngaro rompió relaciones con Serbia, comenzó a movilizar tropas y exigió al gobierno serbio el castigo del crimen. Alemania se unió a las protestas de Austria-Hungría. Serbia no respondió. Al mismo tiempo, sus aliados, el Imperio ruso, también comenzó a prepararse. Francia, que estaba resentida por la pérdida de Alsacia y Lorena en la guerra contra Alemania en 1871, vio una oportunidad para recuperar sus territorios y se alió con Rusia y Serbia contra Alemania. Por otra parte, Alemania se había desarrollado mucho en el ámbito industrial y ya había empezado a vulnerar la hegemonía de Inglaterra. Esta vio una ocasión para debilitar a Alemania, y no rehusó la oportunidad de debilitar por medio de una guerra frontal, así que se alió con los rusos, franceses y serbios. Finalmente, el Imperio Otomano quiso aprovechar la coyuntura para recuperar el control de los Balcanes, y se alió con Austria, Hungría y Alemania, básicamente porque ellos peleaban contra Rusia. De este modo inició la guerra entre la Triple Entente y la Triple Alianza por el control del continente. Esta lucha se llevó en dos fases. En la primera, durante 1914, Alemania trató de derrotar a Francia en un avance rápido, pero los franceses se reagruparon y lograron resistir el embate alemán en la zona del río Marne. Los alemanes tenían la mayor capacidad bélica, montó artillería sobre automóviles e inventó así los tanques de guerra. La poderosa armada naval de los ingleses sucumbía indefensa contra sus submarinos, que en los primeros 2 años de la guerra hundieron unos 1.700 barcos de enemigos. Pero no eran solo barcos de guerra, había también civiles. Hubo un problema cuando un submarino alemán hundió el barco Lusitania, donde viajaban 124 pasajeros de Estados Unidos. Entonces aquel país exigió a Alemania que suspendiera los ataques submarinos, y así fue, por un tiempo. Alemania había previsto una guerra rápida, y esto no ocurrió. Francia se defendió con firmeza, y esto se trabó con Alemania en una dinámica conocida como Guerra de Trincheras. Esta se dio en la segunda fase, entre 1915 y 1916, y se libró particularmente en los territorios de Francia y Bélgica. Pero ¿qué fue la Guerra de Trincheras? Se denomina Guerra de Trincheras a una forma de hacer la guerra en la cual los ejércitos combatientes mantienen líneas estáticas de fortificaciones cavadas en el suelo y ambas enfrentadas. En el frente occidental, sería tristemente célebre de haberse convertido en un gigantesco campo de batalla en el que murieron millones de hombres que se enfrentaron entre ellos desde las largas e insalubres trincheras construidas con sacos de arena. En esos frágiles refugios, los soldados sobrevivían como podían son las más mínimas condiciones de higiene. Con el tiempo, las trincheras fueron evolucionando de manera que se proyectaron corredores más largos, se cavaron a más profundidad y se incorporaron en su construcción materiales resistentes como el hormigón y el acero. También se instalaron más púas de alambre que nunca, para mayor seguridad de los soldados que luchaban en el frente occidental. Las trincheras se excavaron muy por debajo del nivel de la tierra para evitar el fuego de artillería. Para los combatientes, la vida en las trincheras era agotadora física y mentalmente, además de aburrida. Asimismo, se enfrentaban en todo momento al temor de morir en cuanto se daba la orden de atacar.
De hecho, los soldados compartían su día a día con la muerte puesto que se veían obligados a contemplar cómo los cadáveres de sus amigos se descomponían frente a ellos. El sueño y el cansancio también contribuían a la desmoralización general. Víctimas de la depresión, el agotamiento y sin apenas ánimos para vivir y seguir luchando, muchos de ellos sufrían graves desórdenes mentales, algo que se agravó durante los últimos años del conflicto. En el frente occidental tuvieron lugar algunas de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Entre los meses de febrero y julio de 1915, los alemanes intentaron romper sin éxito las líneas defensivas de Verdun, donde se enfrentaron 2 millones de soldados y donde hubo alrededor de 1 millón de bajas. Asimismo, en la segunda batalla de Ypres se empleó por primera vez gas venenoso, y en la tercera batalla se estima que murieron 487.000 hombres. Todas estas muertes que tuvieron lugar en el frente occidental fueron el resultado de ataques desesperados por tomar una posición, mientras las ametralladoras y los alambres de espino cegaban inmisericordes la vida de miles de soldados, muchos de ellos jóvenes que nunca habían empuñado un fusil. En otros casos, eran esa generación perdida de jóvenes conducidos a la muerte, eran abrazados en sus posiciones por los lanzallamas enemigos. Esta guerra duró aproximadamente 3 años, de 1914 a 1917. Para ese momento, Alemania estaba cerca de imponerse a los demás y firmó la paz con Rusia, que estaba enfrentando la revolución de 1917. En el acuerdo, Alemania se quedaba con los territorios de Polonia y Ucrania, y la costa de Mar Báltico. Los ataques submarinos se reanudaron en 1917 y otras 2.600 naves inglesas fueron hundidas. En ese momento, Estados Unidos decidió entrar al conflicto y le declaró la guerra a Alemania en 1917. Su participación definió la contienda a favor de los aliados, en buena medida por la superioridad de su fuerza aérea, pero también porque no se habían desgastado como los otros países. Alemania se rindió el 11 de noviembre de 1918 y en enero del siguiente año comenzaron las negociaciones de paz en la ciudad francesa de Versalles. Si te gustó el video te invito a que le des dedito arriba, te suscribas y me digas en los comentarios qué video quieres que suba.